ahora sí, damos comienzo al repaso de política internacional, que digo, para eso nos vienen a escuchar, ¿no? Para escuchar un poco qué es lo que sucedió en la semana en el mundo por fuera de Argentina, y arrancamos con Colombia, porque Colombia fue sin dudas, sin lugar a dudas, la gran noticia de esta semana. Todo el mundo estuvo hablando de los resultados, inesperados para algunos, esperados para otros. Hubo sorpresas, hubo un gran resultado de la izquierda, pero me gustaría empezar por el análisis de Alfredo Serrano Mancilla, que nos dejó un audio sobre una especie de balance de los resultados en Colombia. Lo escuchamos. Se pueden extraer muchas conclusiones políticas de la jornada electoral presidencial en la primera vuelta en Colombia. Lo primero es que se obtiene una votación histórica por parte de las fuerzas progresistas de la izquierda colombiana, encarnada en la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. Obtiene el 40% de los votos en primera vuelta, 8,5 millones de voto, que si lo comparamos con la primera vuelta en el año 2018 ha aumentado en más del 80%, se ha pasado de 4,8 millones votos a 8,5 millones. Y además es un voto muy convencido, es un voto que no es un voto volátil, no es un voto efímero, es un voto que tiene una gran afinidad política e ideológica, pues la candidatura de Gustavo Petro es una candidatura muy real, muy auténtica, sin filtros, que no juega a la falsa moderación, que explica el proyecto de país que se quiere, en lo económico, en lo social, en lo internacional. Y por tanto esa votación es una votación muy de bloque político, de verdad. Ahora bien, con esos resultados, en Colombia, que se exige el 50% más uno, no le da para ganar en primera vuelta. Habría que hacer un ejercicio. Si esos resultados, los obtenidos por Gustavo Petro y Francia Márquez del Pacto Histórico, hubieran sido producidos en la mayoría de países de América Latina, en la mayoría de países de Europa, en Estados Unidos, hubiera sido presidente ya en primera vuelta, porque hay que recordar esa exigencia altísima de ese 50% más unos de Colombia. Eso abre, evidentemente, sí o sí, una segunda vuelta contra Rodolfo Hernández. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Es una persona bastante difícil de encasillar. Yo no caería en la trampa de adjetivos rápidos, porque me parece que es más poliédrico de lo que algunos análisis empiezan a plantear solo viéndolo como desde una única dimensión. Es cierto que tiene una arista de ese trampismo, ¿no?, latinoamericano, anti todo, que de un hombre millonario, pero que se presenta como un outsider de la política, que discute las cuestiones de la clase tradicional política, aunque él ya fue alcalde de Bucaramanga, incluso fue miembro del Consejo de Participación hace décadas, que además está imputado por corrupción, pero ha jugado a esa performance, a ese eje. Pero luego tiene muchas aristas que habría que intentar entenderla para saber mejor quién es el adversario político en segunda vuelta de Gustavo Petro. Cuando le preguntan por el Estado, a veces le sale un ramalazo neoliberal, pero en otras veces también hace guiños a la importancia del Estado o a la cuestión de la pobreza y de un lenguaje muy popular, muy genuino, no forzado, auténtico. También tiene esa fortaleza de la autenticidad. Yo creo que hay que estudiarlo con cierta calma, porque además es crítico con el uribismo, a pesar de que ha tenido relaciones con el uribismo. Ha sido muy crítico con el oficialismo, aunque tiene relaciones con el oficialismo. Ha sido maltratado y mimado por los medios de comunicación y tiene una relación no tan sencilla. De hecho, no apostó por no aparecer en ninguno de los debates presidenciales la última semana, y al final creo que le salió bien, a pesar de haber sido criticado por algunos medios, pero otros le abrieron las puertas de esa postura. Así que yo creo que no hay que apresurarse en encasillarlo, en encorsetarlo en una única visión. Creo que obedece a una época distinta, sí, hay un fuerte uso de las redes sociales, pero no es la única razón por la cual ha logrado, y en verdad también ha obtenido el 28% de los votos, en gran medida porque el uribismo desapareció como principal fuerza política en Colombia. Y eso es una gran noticia, de que hoy en día Colombia en la segunda vuelta no tenga una representación
real de un candidato del uribismo, oficialmente hablando, como ha sido el caso de Fico Gutiérrez, que ha quedado en tercero con un 24% de los votos, con la fuerza suya, pero que demuestra que el uribismo quedó relegado a un tercer lugar. Hay que destacar también un poco el no espacio que hay para el centro y la moderación en Colombia. Sergio Fajardo representaba el Partido de Centro por la Esperanza, con una mirada muy moderada, muy centrista, y ha quedado en el cuarto lugar con pocos votos, el 4,20% de los votos. En última instancia, realmente pasan a segunda vuelta aquellas dos fuerzas políticas con mayor, yo diría, autenticidad, con postulados más claros, ¿no? Los de Gustavo Petro, incluso los de Rodolfo Hernández, donde no cabe la moderación, donde no cabe el centro, sino con posturas claras, directas, sin ningún tipo de titubeo. Yo creo que realmente Colombia cambió, y el cambio se ha percibido en la sociedad colombiana en los últimos tiempos, y Gustavo Petro representa una posibilidad de cambio hacia la izquierda, hacia el progresismo, hacia más Estado, más derechos sociales, un modelo político y económico, institucional distinto. Y también, en última instancia, Rodolfo Hernández ha granjeado voto como consecuencia de ganas y ansias de cambio, hastío de un modelo dominante, pero en otra dirección probablemente mucho más indefinida. A partir de ahora se abre una segunda vuelta de 3 semanas hasta el 19 de junio, con probablemente mucha tensión. El poder económico nacional en Colombia, pero también el internacional, seguramente, y ya lo están haciendo y lo han hecho, porque hay que recordar que también en Colombia el voto maquinaria, dicho de otro modo, el comprar voto, que está anclado en una ingeniería muy sofisticada, funciona desde hace muchos años, y las últimas semanas parte de este voto maquinaria, este voto comprado, se fue a apoyar también no solo a Fico Gutiérrez, que era lo esperable como candidato al uribismo, sino también a Rodolfo Hernández, y yo creo que hay parte de su voto que es un voto también de ese voto maquinaria. Otra parte se explica por un voto efímero, más volátil, que no sabe hacia dónde ir, y seguramente también tiene un voto más que apuesta a otro tipo de modelo para Colombia. Yo creo que va a ser una campaña de segunda vuelta estrictamente muy política, donde creo que va a haber pocas posibilidades para frivolidades comunicacionales electorales, que tendrá su peso, pero yo creo que lo que se va a definir y la discusión y la resolución de la ecuación de la segunda vuelta será estrictamente política. Hay una gran diferencia de votos respecto de Gustavo Petro respecto del segundo, desde 8,5 millones hasta casi 6 millones que ha logrado Rodolfo Hernández. Es verdad que el voto de Fico Gutiérrez del uribismo, que es antipetrista, iría a pasar a las manos de Rodolfo Hernández, pero no hay aritmética perfecta en términos electorales. Así que a partir de ahora hay nuevo escenario, y veremos qué ocurre en adelante. El 19 de junio, como bien escuchábamos, se va a llevar a cabo la segunda vuelta en Colombia entre Petro y Hernández. Ahí escuchábamos el análisis minucioso de Alfredo Serrano Mancilla sobre sobre qué podemos esperar de esta disputa, el perfil un poco de los dos candidatos, y también un poco de construir la figura de Hernández, que los medios de comunicación esta última semana estuvieron quizás incluso diría subiéndole el precio, diciéndole populista, ¿no? Porque es un poquito más fuerte las cosas que ha dicho. No sé si dignas de un populista, es como que están maquillando una extrema derecha de populismo, ¿no, Bahía? Sí, también puede pasar que se estén confundiendo en ser tiktokero y usar sus redes como una forma masiva. Eso es algo muy distinto a ser populista, ¿no? ¿Hacer TikTok es hacer populismo? Y a veces, evidentemente, los medios Bahía están en esa línea, ¿no? De que uno, porque hace cuestiones en las redes, porque es masivo y tiktoker, es populista, cuando en realidad, si vemos las ideas que plantean, son más bien preocupantes y antipopulares, fundamentalmente. Exactamente, sí, es una forma a veces de maquillar las ideas antipopulares, decirle a un fascista a veces que es populista. Sin contar además las contradicciones que tiene entre su programa político y luego lo que va diciendo, ¿no? Que si va a subir que si va a bajar los impuestos, y luego que no va a haber reforma tributaria. O sea, no puedes hacer una cosa sin la otra. Así que definitivamente puro populismo allí. Sí, sí, es algo que tiene realmente Hernández, para decir en todo caso a su favor, es que
discursivamente al menos reniega totalmente de lo que viene siendo la hegemonía política en Colombia hace largos años, que es el uribismo. Y decíamos, 19 de junio se va a llevar a cabo esta segunda vuelta, ya se van acomodando ciertas alianzas, no sé si diría alianzas, pero sí cómo se van inclinando de un lado al otro el resto de las fuerzas políticas que quedaron fuera del balotaje, y entre ellos hay una figura muy importante que es la figura de un ex ministro de Salud, de Juan Manuel Santos, una importante figura también levantada por el Partido Liberal en Colombia. Estamos hablando de Gaviria, ¿no es así, Abraham? Así es, compa, empiezan ya a definirse, ¿no?, los candidatos más centristas, ¿no? Siempre nos preguntamos en este programa qué carajo es el centro, ¿no? ¿Quién decide lo que es el centro, ¿no? En todo caso, el centrista Fajardo, por ejemplo, parece que empieza ya a coquetear con Rodolfo Hernández. Para mí el centro es la alternativa light dentro del establishment, ¿no? Así de fácil. Pero es verdad que Gaviria, el ex ministro de Salud, ex candidato a la presidencia, ha tomado una postura valiente, frontal, en apoyo a Gustavo Petro. Ha dicho que Petro es la alternativa para los jóvenes, también es la alternativa para las personas más vulnerables, lo ha dicho, se ha definido, ¿no? Y eso siempre se agradece. Yo sí creo, solo como un nota al pie, que Rodolfo es un populista en toda regla, echa mano de la estrategia populista, pero lo que sí es, además, es un demagogo, ¿no? Un demagogo, y sus medidas son antipopulares, y para decirlo todo es un facho con todas sus letras. Pero escuchemos a Alejandro Gaviria porque me parece interesante cómo expresa, ¿no?, su apoyo explícito a Gustavo Petro. Desde el lunes anterior he tenido reuniones con aliados, amigos y políticos a quienes admiro y con quienes he compartido por varios años la defensa de las ideas liberales. He escuchado a muchos seguidores al equipo de campaña. El panorama es difícil, por supuesto, hay dudas y preocupaciones, pero uno tiene que tomar posición. No es tiempo para la neutralidad. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, es un sentimiento casi unánime entre los jóvenes y los sectores más vulnerables de nuestro país. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido también el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental. Lo seguiré haciendo, con independencia y coraje. Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Ahí lo escuchábamos a Gaviria expresar de forma contundente su apoyo y dar los argumentos para apoyar finalmente la candidatura de Gustavo Petro de cara al balotaje. Una figura de esas figuras que tienen muy buena imagen en la opinión pública, pero poca intención de voto, ¿no, Abraham? Sí, como decía Alfredo, creo que la aritmética no es, digamos, no se la puede contemplar así, ¿no? Lo que sí se agradece siempre es que los candidatos tomen posturas, ¿no? Entre ideas justas e ideas injustas hay que tomar una postura, no cabe el centro, y me parece que Alejandro Gaviria ha optado por favorecer las ideas más justas para Colombia. Así es, y ahora nos vamos de Colombia, nos vamos para Chile porque el presidente Gabriel Boric, que no la tiene nada fácil en estos días, dio su primera cuenta pública ante el Congreso y ya anunció una medida muy, pero muy importante que estaba en su plataforma de campaña. ¿No es así, Crismar? Así es, Leandro. Bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, en ese discurso frente al Congreso, ¿no?, de la primera cuenta pública, se basó como en 5 ejes principales: derechos sociales, democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y también del medio ambiente, causas que, bueno, no son pocas en los tiempos que corren. Y efectivamente Boric destacó que en agosto ya se va a presentar la esperada reforma al sistema de pensiones. Prometió una jubilación mínima universal para todos los mayores de 65 años por unos 250,000 pesos chilenos, que está cerca de $300, con lo que, bueno, sería una gran dignificación para los adultos mayores, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta también cómo es el sistema de pensiones en Chile actual y por qué se necesita, ¿no?, esta reforma, esta tan ansiada reforma que fue pedida sobre todo también mucho y reclamada incluso antes, pero sobre todo también durante el estallido social en Chile. En 1981 la dictadura de
Pinochet finalmente implementa una reforma radical del sistema de pensiones en Chile que venía prometiendo incluso desde los primeros años de su gobierno de facto. Básicamente, Chile acostumbrándonos muchas veces a hacer novedad en muchos aspectos. Primer gobierno socialista bajo la vía democrática, un laboratorio del neoliberalismo. Bueno, también fue un laboratorio de este sistema de pensiones privado, de capitalización individual, donde básicamente todos los trabajadores que estaban en relación de dependencia fueron obligados a ingresar compulsivamente a un nuevo sistema privado y elegir, digamos, entre las administradoras de fondos de pensión. Únicas excepciones de ese fondo individual de capital privado eran las Fuerzas Armadas y los Carabineros, que de alguna forma siguieron teniendo un aporte público, ¿no? Lo cierto es que se trataba con este modelo de llegar a más personas, a tener una cobertura mucho más amplia, eso es lo que prometía el gobierno de Pinochet, y a eficientizar el gasto del Estado. Bueno, finalmente esto no terminó ocurriendo porque la cobertura no llegó a todas las capas de la población en Chile y de ninguna forma tampoco se logró eficientizar el gasto del Estado porque siguió poniéndole plata para cubrir los agujeros, los baches de este sistema tan pero tan polémico que luego fue implementado y tratado y se trató de emular en otros países, sin ir más lejos en Argentina, con las AFJP durante los años 90, hasta que finalmente se logró estatizar las AFJP y se volvió a este concepto de un fondo solidario, ¿no?, para las pensiones y jubilaciones. Ahora sí, de Chile nos vamos para Argentina, porque Argentina... ¿Tenés novedades? ¿Sabés quién es el próximo ministro? ¿Sos vos, Leandro? Todavía no tenemos novedades. Capaz que tendremos novedades en off. Me está llegando un off, no, ya directamente, todos renunciados. No, la cuestión, digamos, ahí para poner un poco, digamos, en análisis lo que acaba de pasar, que también igual seguramente tengamos novedades en el fin de semana y en el resto de la jornada. Se dice que en las próximas horas se va a saber quién es el próximo ministro. Veníamos con un análisis un poco donde se veía, aunque sea una gestualidad de acercamiento en el acto de ayer, después de 3 meses, entre Alberto y Cristina. Fueron los principales titulares del día de hoy, con algunas chicanas. Hoy el titular fue la gota que rebalsó el vaso, puede ser la frase más escuchada, el de "te pido que uses la lapicera", que también eso fue un poco lo que contesta en off el Ministerio de Producción, que en realidad lo que empieza a circular es esta cuestión de que la lapicera, lo que dice el Ministerio de Producción, que la lapicera tenían que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para la construcción de cañerías de gasoducto de Vaca Muerta, Techín, lo cual viene ahí a colación el tuit de Cristina de hoy, que le parece muy injusto y sobre todo doloroso que se ejecuten ese tipo de operaciones al interior del Frente de Todos, sin dar la cara, ¿no?, con este off, mintiendo y utilizando periodistas. Eso fue lo que desencadenó un poco la renuncia, el pedido de renuncia por parte de Alberto Fernández. No me parece menor, sin embargo, digamos, más allá de esta gestualidad de ayer, el acercamiento con algunas críticas y algunas distancias también, digamos que lo que sigue estando de fondo, que más allá de las internas, el tuit, lo que dijo, lo que no dijo, lo que siempre un poco nos propone a pensar Alfredo, que más allá de estas cuestiones, lo que sigue estando de fondo es una cuestión económica y de para dónde se dirige el rumbo de la economía, y no es menor y no es casualidad tampoco que lo que esté en discusión hoy sea quién va a conducir el Ministerio de Producción, que es uno de los ministerios y áreas económicas más importantes de la Argentina. Claro. Por lo cual parece que es un detalle menor, pero no es un detalle menor. Economía y producción fueron uno de los caballitos de batalla del gobierno de Alberto Fernández para conducir el rumbo económico. Sí. Y uno de los blancos del kirchnerismo, de las críticas de este último tiempo a la gestión económica. Digamos que las figuras más apuntadas
eran Martín Guzmán, titular de la cartera económica, y Matías Culfas de la cartera de producción. Exactamente. Por ende, me parece que más allá de las idas y vueltas, del off no off, que también, digamos, son cuestiones que hacen a la cosa en sí, que es importante, sí seguimos discutiendo para dónde se dirigen las principales decisiones económicas del país. Por lo cual, este cambio en este rol tan importante puede significar un cambio también en algunas cuestiones de política económica, y esto me parece importante resaltarlo, ¿no? Así es, bueno, novedades de último momento, para quienes nos escuchan desde otros lados, ministro de Producción, cargo vacante en Argentina, veremos quién reemplazará a Matías Culfas, hombre del riñón de Alberto Fernández. Y otro de los hechos más importantes, pero que hablamos ya a futuro, que va a ocurrir la semana que viene, es la Cumbre de las Américas. Finalmente, Argentina aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de participar, pero varios países, entre ellos Bolivia, declinó, quiero decir, la invitación y no van a participar. ¿No es así, Crismar? Así es, Leandro, porque bueno, la próxima reunión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles realmente no se perfila tanto como una Cumbre de las Américas, sino como una cumbre de los aliados regionales de Estados Unidos, porque, o por lo menos eso es lo que dicen algunos líderes latinoamericanos. Por ejemplo, AMLO, el presidente de México, pues mantiene su postura sobre que si hay exclusión, pues él no va a asistir, o sea, él personalmente no va a asistir. Sin embargo, en representación de México se estaría asistiendo el canciller Marcelo Ebrard, pero además... es un golpe muy duro para Joe Biden, que no asista el presidente de México, un país, vecino, históricamente aliado de las políticas de Estados Unidos. Es un golpe durísimo. Joe Biden está especialmente interesado en que asista Andrés Manuel López Obrador, y es un golpe muy duro a la gestión geopolítica de Joe Biden, que por ahora sigue siendo bastante floja, ¿no? Así es, Leana. Además que, bueno, de la cantidad de otros países que no van a asistir, por ejemplo, en Centroamérica, El Salvador y Guatemala, aunque por razones distintas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pues al igual que su homólogo mexicano, pues condicionó la participación a esta invitación si están todos los países presentes. Ya sabemos que Venezuela y Nicaragua no están invitados, o sea, son los países que han sido excluidos. Exactamente, y Bolivia, pues como tú bien lo decías, ya confirmó que no va a participar en la Cumbre de las Américas. Igualmente que Cuba, que a pesar de que hubo una ambigüedad respecto a si se iba a invitar o no a La Habana, pues el presidente Miguel Díaz-Canel anunció esta semana también que en ningún caso va a asistir a la Cumbre de las Américas, haya o no haya invitación. Sí, es Argentina finalmente, con la presencia de Alberto Fernández, lo que hace no es, no es legitimar la agenda del gobierno de Joe Biden, sino más bien todo lo contrario, ser la voz cantante de este grupo de países que está realmente disconforme con el formato que adquirió este último tiempo, y me atrevería a decir desde siempre, la Cumbre de las Américas, una instancia en la cual simplemente se pone en el tapete generalmente los problemas que preocupan a Estados Unidos, entre comillas. Si uno va al temario de la Cumbre de las Américas de esta próxima semana, energías renovables, democracia y tecnología son los temas elegidos por Estados Unidos para tratar en la Cumbre de las Américas, y muchas veces no se contempla las problemáticas propias de esta región de las Américas tan pero tan diversa, con propias regionales, con problemáticas regionales propias, que muchas veces van a contramano a intereses que van a contramano de Estados Unidos y Canadá. Abraham, ¿vos qué opinas al respecto de lo que se va a dar? ¿Es una derrota para vos de la política internacional de Joe Biden, esta oleada de no asistencias de parte del presidente mexicano, de Bolivia, de la presidenta de Honduras, y una asistencia crítica del presidente Alberto Fernández? ¿Cómo será de patético, compas, que ni siquiera Juan Guaidó ha confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas? Todavía no se ha
es increíble, ¿no? Esto es un tema insólito. Yo creo que desde todo punto de vista es una derrota, porque a menos de una semana para que Estados Unidos, bueno, sea el gran anfitrión, tome parte de esa ceremonia inaugural de esta 9ª Cumbre de las Américas, el equipo de la Casa Blanca todavía no tiene la lista oficial, la lista de invitados, no la han presentado, eso nunca había pasado, ¿no? Nunca había pasado. En principio, esa cumbre que se celebra en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la organiza el anfitrión, en este caso Estados Unidos. Debería ser una reunión de los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, sin exclusión de ninguno, ¿no? Van a hablar de democracia, pero se van a encerrar ahí en un cónclave a hablar con solo el patio trasero, ¿no? Y se puede entender que puede haber inclusive diferencias irreconciliables entre países, pero no se pueden excluir a los países, porque están excluyendo no al gobierno, sino a los pueblos, a intervenir en esas discusiones sobre el derrotero del continente americano en su totalidad. Así que realmente es patético, ¿no? Sabemos que Cuba, Venezuela, Nicaragua han sido excluidos de paso, de plano, mejor dicho, y otros países no están dispuestos a consentir esa discriminación. Así que sí, desde todo punto de vista, me parece que es una derrota, definitiva, ¿no? De la política exterior de Joe Biden. Ya les digo que ni siquiera Guaidó ha sido incorporado en la lista oficial. Sí, también hay que decir algo con respecto a la política internacional que lleva adelante Joe Biden, que heredó digamos, una mochila bastante pesada, una batería de medidas que llevó a cabo la administración Trump en materia de política internacional, como por ejemplo, sin ir más lejos, el lastre Guaidó, digo, ¿no? Es como Guaidó, yo creo que también está un poco dolido por el desplante que le hizo recientemente Joe Biden al acercar ciertas posiciones con el gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro, y ahora quizás se quiere, digamos, de alguna forma quiere tomar venganza, ¿no? El presidente autoproclamado y muestra cierta distancia con Joe Biden. La verdad, hay que decir también que, como bien vos decías, todavía no hizo público el listado de invitados, y Estados Unidos, cuando le preguntan sobre si invita o no invita a Juan Guaidó a la cumbre, se dice acá, como, no quiero decir la mala palabra acá en Argentina, pero evita... Dila. No la vamos a hacer. Evita hacer mención de esa famosa invitación. El otro que también está dolido un poquito es Jair Bolsonaro con Estados Unidos, que también al principio finalmente confirmó su asistencia, pero también al principio se mostraba bastante dolido con Joe Biden, un Jair Bolsonaro que mostró gran distancia con la política internacional de Joe Biden este último tiempo, sobre todo en lo que respecta a su posición con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania. Sabemos que Jair Bolsonaro tiene una cierta afinidad ideológica, si se quiere, con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y eso le enojó muchísimo a Estados Unidos, y además también está bastante enojado con la distancia que tomó el gobierno de Joe Biden con su gobierno luego de unas relaciones carnales con el gobierno de Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre en la Cumbre de las Américas. La verdad, yo les recomiendo comprar pochoclos porque va a ser una peli realmente para verla una y otra vez. Vamos a ver qué tengan para decir el presidente de Argentina, vamos a ver qué tiene para decir Joe Biden, vamos a ver quién asiste y quién no asiste finalmente y las conclusiones. Ahora sí, nos vamos a las noticias en AM750, no se vayan, que seguimos con más La Pizarra.